Y me salgo de aquí, paso a un escenario un poco más lejano en el tiempo, pero también aquí de corto plazo, el plan de desarrollo. También ustedes ya han encontrado, ya tienen el articulado, ya puede estudiarse. El Congreso lo hará por competencia propia, pero aquí hay una voz de los y las alcaldes y alcaldesas alrededor del tema. Dicen ustedes que tienen unas apreciaciones en los artículos. Me gustaría escucharlos. Tendrán que ver con el plan plurianual de inversiones, supongo yo, en general. Claro, hay que llegar a acuerdos, son recursos nacionales con recursos locales, lo que se llama cofinanciación tradicionalmente, ojalá, alrededor de unos temas que círculos, digamos, de alcaldes que se han hecho elegir con el voto popular tienen de pretensiones de sectores de la sociedad, de las ciudades, con un plan que es el del gobierno, con recursos nacionales y de acuerdo también a la votación que obtuvimos y que le da legitimidad a esos planteamientos. Se impone una concertación en muchos temas. No, aquí no los voy a mencionar todos porque no alcanzaría y no conozco todos los puntos en donde, por ejemplo, haya un desencuentro. Hemos llegado al pacto de la Orinoquía, al pacto de San José del Guaviare entre la alcaldesa y el presidente alrededor del tema del metro. Pues obviamente se explora. A mí sí me gustaría llamar al pacto de San José de Guaviare. Pues ya será, eso implica unas profundidades jurídicas y técnicas que quiero que el Estado en su conjunto respete, porque se trata de entregarle el mejor metro posible hoy con los recursos que tenemos a la sociedad bogotana, que ha esperado por ello casi un siglo. Esa sí que ha esperado casi un siglo de discusiones, etcétera, y de circunstancias incluso difíciles en la historia, como cuando quemaron algunos gobiernos filofascistas el metro de Bogotá. Pues la idea del metro, que eran los tranvías eléctricos que en ese entonces existían, solo porque eran los principales importadores de taxis y de buses, y ahí impusieron un modelo del cual todavía no nos escapamos desde el año 1951. La gente cree que fue la gente del 9 de abril del 48 la que quemó los tranvías, y es una enorme mentira histórica. No fueron los obreros y artesanos de la época que estaban insurreccionados por el asesinato de Gaitán. Eso no es cierto, eso se parece a ciertas mentiras mediáticas del hoy. No, fueron los alcaldes fascistas del 51, uno de apellido Masuera, que era el principal importador de taxis, de gasolina y de buses, y entonces le pareció que quemar los tranvías y destruirlos le abría el negocio particular, y lo hizo. Y desde entonces esa mentalidad no se quita de la cabeza de ciertas personas que hacen negocios con lo público. También hay que mirar el tema de Medellín, por ejemplo, la segunda ciudad. Allí hay una discusión en si el tren de cercanías o los cables del norte, que es la población más pobre. Indudablemente este gobierno sí quiere estar con los deseos de la población del norte de Medellín. Y por tanto, con que tengan cables, compañero Herrera, para que anote. Pero entra en contradicción con cierta idea que sale del metro de Medellín alrededor de una red de tranvías, con lo cual tampoco peleamos, porque ambas digamos, luchan para mitigar la crisis climática, pero hay que acompasarlas con independencia de la discusión política que se da en esa ciudad local. Y esa es una tarea de planeación nacional aquí en la discusión del Congreso. Y así habrá indudablemente muchísimos otros temas. Ya ciudad por ciudad
que habría, yo soy partidario que por lo menos de que estudiemos, porque no voy a hacer aquí demagogias con recursos que no tenemos. Ojalá pudiéramos tener todo para solucionar todo, pero eso es un imposible. Hacer los estudios y dejarle como un regalo a la ciudad de Cali los estudios de su primera línea de metro. Otros gobiernos allá y acá determinarán de acuerdo a las condiciones presupuestales, pero yo sí creo que podríamos estudiar la primera línea de metro de Cali, igual que como un regalo a la ciudad de Medellín, la subterranización de su tramo central, como estudios, que es lo que alcanzaríamos a hacer. Indudablemente el centro de Medellín recobraría mucha vitalidad si su tramo central estuviera bajo tierra. ¿Cómo transformar? Hay un asunto, digamos, que no ha sido muy discutido públicamente, pero que es una realidad hoy. El déficit de los sistemas de transporte masivo, sobre todo en las ciudades más grandes, donde esto, pues existe un sistema de transporte masivo, pero genera déficit permanente que se traslada o a las tarifas y la ciudadanía no tiene cómo pagar eso y entonces disminuye la demanda y se quiebran igual los sistemas, o se trasladan al presupuesto local y también pesa sobre otras necesidades que tienen las ciudades, y ese problema no está resuelto. Lo que estamos haciendo a veces unas ciudades o la nación es trasladar recursos públicos a los actuales sistemas que casi que van hacia el operador privado, porque ese es el modelo calcado de Bogotá, modelo Peñalosa de sistema de transporte municipal, pero indudablemente ni los municipios, ni distritos, ni la nación puede aguantar ese costo. Y ahí hay una bomba de tiempo financiera, de tipo fiscal, que va creciendo en el tiempo. Y va a explotar, porque eso explota. O se paralizan los sistemas, o quiebran municipios y distritos, o la nación tiene que dejar de gastar en educación y salud para entrar a subsidiar transportadores privados del transporte masivo. Y ese es un tema que también tenemos que entrar nosotros a definir. Hay algunos recursos por ahí pequeños. De la venta de Isagen, compañero Herrera, para que anote ahí dónde está esa plata, a ver qué pudiéramos utilizar de eso, de la venta de Isagen, que se hizo un solo proponente de una vez, y de ahí ver si hay una palanca para financiar algún tipo de salida. ¿Cuál salida podría ser hoy coherente? Que en vez de buses, usemos buses a diésel en general, que son costosos por la operación, son baratos por el CAPEX, que llaman el capital inicial. Pasemos a transporte eléctrico. Alcaldesa, me acuerdo de la 72, cuando yo era niño, que usted todavía no estaba por ahí, la ruta de bus eléctrico, que eran los troles que llamábamos nosotros, pasaba por la 72 abajo. Y era rico subirse a esos buses. Era casi que uno iba por el bus. Pero los troles hoy son súper y mega modernos, pero también hay tranvías. Obviamente eso tiene un costo inicial alto de inversión, porque hay que poner la red eléctrica que nos lleva a la generación de energía eléctrica en Colombia, pero son operacionalmente más baratos, es decir, su relación con la tarifa se basa en el coste operacional unitario por pasajero, disminuye. Y entonces esto nos podría ayudar a sostener mejor los sistemas de transporte público masivo, o sea, recomendar que esas troncales existentes hoy de buses diésel se transformen en tranvías, donde es posible, o en buses troles, que también es posible. Y ayudamos a mitigar crisis climática y hacer más sostenible el transporte.